leamos abra su Biblia en el libro de Juan, Juan capítulo 14, verso 15. Juan capítulo 14, verso 15. El Señor Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo. Ve aquí. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya lo tiene? Si no está en la pantalla. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Jesús dice que el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir porque no lo pueden ver. No lo pueden ver y tampoco lo conocen. Pero donde quiero que centre su atención es lo que dice él, pero vosotros le conocéis. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a conocer al Espíritu Santo. Ese es un llamado que todo creyente tiene, conocer a la persona del Espíritu Santo. Y tiene que entender que Él es una persona real. Creo que a veces lo toma a la ligera la gente cuando decimos que es una persona. El Espíritu Santo es una persona real. Necesito que usted diga eso con su boca. El Espíritu Santo es una persona real. Y usted puede hablar con el Espíritu Santo como cuando habla con una persona de carne y hueso. Dice la palabra que Él está con nosotros, pero que también está dentro de nosotros. Y cuando la Biblia dice, pero vosotros le conocéis, no es un conocimiento automático, no es que solo porque dice que le conocemos, es que ya le conocemos. Lo que Jesús trata de decir es que cada uno de nosotros debe llegar a conocer al Espíritu Santo, debe llegar a caminar con Él y entender que Él es una persona que está dentro de nosotros. Es la guía de Dios dentro de nuestros corazones. Y quiero hoy compartir con usted el tema de esta mañana, se llama el suministro del Espíritu Santo. En Gálatas, Pablo dice que a los creyentes se les suministró el Espíritu por la fe y no por las obras de la ley. Y la palabra suministrar lo que significa es proveer, suplir completamente la provisión adecuada. Y cuando habla de la suministración del Espíritu Santo, lo que trata de decir la palabra es que el Espíritu Santo es todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo es la provisión de Dios completa para tu vida. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a ser verdaderamente hijo de Dios. Porque la Biblia dice que hay una suministración del Espíritu para cada creyente. Y el apóstol Pablo introduce esa palabra en Filipenses capítulo 1, verso 19. Vaya poniéndolo ahí. Porque lo que quiero transmitirle esta mañana es que los hombres de la Biblia y mujeres también se movieron en profundidades enormes. Hicieron grandes hazañas. Si usted lee Hebreos capítulo 11, hubieron héroes de la fe y agarra el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que las personas de la Biblia parecieran sacadas de otro planeta porque hacían cosas increíbles, hacían cosas extraordinarias. El libro de los Hechos está lleno del mover del Espíritu Santo y cómo estos hombres se dejaban guiar por el Espíritu Santo y se movían con el Espíritu Santo. No daban un paso si el Espíritu Santo no estaba con ellos. Y eso no solamente es para los apóstoles o para el tiempo de los primeros cristianos. Ese es el llamado que cada uno de nosotros tiene, a llegar a conocer al Espíritu Santo para caminar en ese suministro del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo escribe esta carta mientras está en prisión en Roma.
El apóstol Pablo estuvo 4 años preso en Roma y estuvo preso por predicar el evangelio, no fue por otra cosa. Y mientras estuvo en prisión, el apóstol Pablo escribe 4 cartas, de las cuales son maravillosas. Escribe el libro de los Efesios, escribe Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, él está privado de su libertad. Quiero ponerlo en contexto para que entienda que cuando este hombre escribe estas palabras, no la está pasando bien. Porque a veces los cristianos piensan que siempre la van a estar pasando bien y cuando la estoy pasando bien, entonces estoy dispuesto a servir a Dios. Pero cuando la cosa se pone difícil, ahí ya no. ¿Entiende? Entienda que si usted tuviera al apóstol Pablo enfrente y le dijera, apóstol, yo hoy no vine porque estaba lloviendo, yo creo que se reiría de usted porque el apóstol Pablo fue un hombre tan sufrido en el evangelio. Si usted agarra la Biblia, el libro de los Hechos relata todos los viajes del apóstol Pablo, las persecuciones, las difamaciones, los maltratos que recibió. Dice que fue azotado, apedreado casi hasta morir, puesto en prisión por causa de la obra de Dios. Y algunas personas se levantaban contra él, hablaban mal de él, lo difamaban. Algunos decían que predicaba la palabra por dinero, como ahora dicen también algunas personas. Entonces el apóstol Pablo es una persona que está probada y él va a revelar el secreto del éxito de su ministerio. Está escribiendo esta carta a los filipenses para agradecerles porque era la iglesia que le ayudaba a sostenerse mientras estaba ahí en prisión. Le enviaban ofrendas y le enviaban cosas. Lo puede leer después en el capítulo 4. Pero él escribe esta carta para darles un agradecimiento y para darles algunas instrucciones. Y dice en el verso 19, vamos a leer del 19 hasta el 20. Recuerde, él está en prisión y dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme al anhelo y esperanza que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Quiero que vea el nivel de entrega y compromiso que el apóstol Pablo tiene. Pablo dice, estoy comprometido hasta la muerte con Cristo. Estoy comprometido hasta la muerte con Cristo. Y eso es lo que le falta a mucho cristiano ahora, el compromiso. Porque la gente no quiere compromiso con Dios, no quiere compromiso en la obra de Dios. Pero Pablo da el secreto en el versículo anterior. Pablo dice, por la suministración del Espíritu Santo. La suministración del Espíritu Santo. Cuando usted empieza a leer la Biblia, se da cuenta que cuando el creyente nace de nuevo, recibe al Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos y sopló aliento en todos ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Pero ahí solo recibieron al Espíritu Santo. Luego, en el día de Pentecostés, la Biblia dice que fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas. Ese es otro nivel. Recibir al Espíritu Santo es un nivel. El bautismo en el Espíritu Santo es otro nivel. Y luego muestra otro nivel que Pablo dice, "Vís por el Espíritu, andad por el Espíritu". Andar en el Espíritu, otro nivel más grande. Y ahora Pablo introduce un nuevo nivel, la suministración del Espíritu Santo. La suministración del Espíritu Santo. Ya le expliqué que la palabra suministración significa recibir la provisión adecuada, recibir lo necesario para llevar a cabo una obra. Entonces, en pocas palabras Pablo dice que por toda la provisión que el Espíritu Santo le trae, él va a salir de ahí. ¿Entiende? Con esto le quiero decir que todo lo que usted necesita para vivir la vida en Cristo es la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a suministrar todo lo que necesites a tu medida. La suministración de una persona no es la misma que la de otra, porque no todos tenemos las mismas necesidades, todos somos diferentes.
pero para cada uno hay una suministración del Espíritu Santo. Pero esa suministración del Espíritu Santo también viene dependiendo del nivel de búsqueda que cada quien tiene, su nivel de entrega, porque el apóstol Pablo ya se había entregado hasta la muerte. Dijo él, o por vida o por muerte, Cristo va a ser glorificado en mí, en mi cuerpo. ¿Entiende? La suministración del Espíritu que va a recibir cada uno va de acuerdo al nivel de entrega que uno tiene también. Porque si usted no se entrega por completo al Señor, entonces no puede recibir una suministración completa. Pero no es porque Dios no quiere. La Biblia dice que Dios no da el Espíritu por medida. La plenitud del Espíritu Santo la recibimos todos los creyentes. Pero en la medida que uno se entrega y se compromete con el Señor y aprende a ser guiado por el Espíritu Santo, empieza a recibir una suministración mayor. Porque cuando usted agarra la Biblia, por ejemplo, si miramos el libro de los Hechos, dice que Pedro, el apóstol Pedro, en una ocasión estaba orando en una terraza y tuvo una visión, dice, y esa visión era para que él fuera y predicara a los gentiles. Y en ese momento, para un judío hablar con los gentiles era la muerte, era prohibido, no sé cómo decírselo, para ellos era malo, porque no querían hablar con los gentiles. Porque los judíos están orgullosos de ser el pueblo de Dios y menospreciaban a los gentiles, a los que no son judíos. Y el apóstol Pedro también se mueve en la suministración del Espíritu Santo. La suministración es que como estás entregado completamente al Espíritu Santo, entonces eres sensible para escuchar la voz del Espíritu cuando el Espíritu Santo te dice que hagas algo o cuando no lo hagas. A Pedro le dijo, te van a venir a buscar unos varones y ve con ellos, porque yo los envié. Había que realmente haber escuchado al Espíritu Santo para hacer una cosa como esa, porque ya le digo, no iba a ser bien visto Pedro si se movía para una casa gentil. Y me imagino que tuvo que batallar un poco, pero estos hombres estaban acostumbrados a ser movidos por la voz del Espíritu Santo. La Biblia dice que hubo un concilio en Hechos capítulo 15 y dijeron los apóstoles, el concilio era porque muchos gentiles se estaban convirtiendo a Cristo y los que venían del judaísmo decían que había que guardar el sábado y guardar la ley y circuncidarse, pero los apóstoles hicieron una reunión de líderes y pastores para ver qué podían hacer con eso. Pero Hechos 15:28 dice que le pareció bien a los apóstoles y al Espíritu Santo, dice, el no imponerles más cosas, más carga que estas cosas necesarias. Pero quiero que note que dicen ellos, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo ellos estaban acostumbrados a escucharlo. Estaban acostumbrados a fluir con el Espíritu Santo. Cuando abrían la boca y hablaban lo que el Espíritu Santo les decía que hablasen. Jesús dijo que cuando los llevaran a los tribunales no tuvieran temor porque el Espíritu Santo les daría las palabras que tendrían que hablar. Y ese es el secreto para el mover de Dios en el libro de los Hechos, en que los creyentes de entonces estaban totalmente comprometidos con la obra de Dios, comprometidos hasta la muerte. Jesús dijo en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y ese poder, dice, era para ser testigos de Cristo en todo el mundo. Y un testigo, la palabra testigo ahí es la palabra mártir. Es decir, un testigo es una persona que está dispuesta hasta ofrecer su propia vida por la obra de Dios. Hay pocos cristianos así ahora. Compromiso es lo que menos hay ahora. Compromiso. Porque a veces queremos que el Espíritu Santo se manifieste a nuestras vidas, queremos hacer grandes cosas, pero no hay compromiso de nuestra parte. No hay una entrega total al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, en la palabra que acabamos de leer en Juan 14, dice que está en nosotros y está con nosotros. Últimamente he estado pensando mucho en esa palabra porque entiendo por la Biblia que el Espíritu Santo anda conmigo en todas partes. Yo ando trabajando y Él anda ahí porque la Biblia dice, yo le creo a la Biblia.
Dice que Él está con nosotros. Y no importa si yo voy a trabajar o no importa si usted está haciendo los oficios en su casa, el Espíritu Santo ahí está. Y usted puede hablar con el Espíritu Santo. Y puede empezar hay cosas que nosotros estamos luchando, que no las podemos soltar. Usted puede decir, hace tiempo que yo me convertí a Cristo, pero hay cosas que no he podido cambiar en mi vida. Pero Dios te suministra el Espíritu Santo para que logres vencer eso. Pero tienes que entregarte al Espíritu Santo. Tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Tiene que habituarse a escucharlo. El Espíritu Santo siempre está hablando, siempre está queriendo enseñarnos. Pero hay que ser sensible. El jueves predicaba una palabra acerca de que el Espíritu Santo intercede por nosotros. A mí eso me pareció maravilloso porque hay días en los que usted no sabe qué orar, no sabe cómo orar. Pero la Biblia dice que si usted se entrega y deja que el Espíritu Santo ore a través de usted, el Espíritu Santo intercede por ustedes. Y eso es fácil, no es difícil. Usted llega al lugar donde usted ora, en su casa, no sé dónde puede ser que usted ore, se presenta ante Dios y puede decirle con confianza, Espíritu Santo, ayúdame a orar. No sé cómo empezar a orar, no sé qué orar, no sé qué pedir. Pero usted solamente tiene que decir, Espíritu Santo, ayúdame. Porque la Biblia dice que Dios te ha suministrado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la ayuda adecuada para lo que necesitas. Y usted puede empezar a orar y cuando usted empieza a orar y lo deja fluir y deja fluir el Espíritu Santo dentro de usted, llega un momento que su espíritu se conmueve dentro de usted y usted siente por aquí algo aguadito y ya no puede ni siquiera pronunciar palabras, sino que lo que siente es como un sollozo que sale de su boca. Eso es lo que dice Romanos 8, el gemir del Espíritu Santo. Cuando usted sienta eso, o si está aquí en el culto y hay una administración, no lo limite, no cierre el suministro, deje lo que fluya, porque de repente hay cosas que Él quiere orar a través de su espíritu. Y hay cosas que un pastor, por ejemplo, a veces no las sabe, porque Él no vive dentro de usted, pero el Espíritu Santo vive dentro de usted. El Espíritu Santo sabe sus traumas, sabe sus heridas, los recuerdos de la infancia, cosas que están escondidas en su corazón. La Biblia dice que hay cosas ocultas en el corazón del hombre, pero cuando le das libertad al Espíritu Santo para que fluya dentro de ti, el Espíritu Santo te empieza a sanar, como decía la alabanza que leímos ahorita. A veces yo he tenido un tiempo de oración y el Espíritu Santo ha hecho una intercesión en el Espíritu, una intercesión en lenguas. Y cuando yo me he levantado de la oración, yo he sentido que soy otra persona. Que ahí murió un pedacito de mi vida, que no era bueno. Pero tiene que estar conectado al suministro del Espíritu Santo. Para que entienda más fácil la palabra suministro, usted tiene un suministro de agua en su casa, ¿va? Abre la llave o la cierra. Déjela abierta. Deje lo que fluya, deje lo que salga, deje que Él haga su obra, porque el Espíritu Santo es caballeroso. Él no va a intervenir en su vida si usted no le da libertad, si usted es esquivo, si usted es una persona que no llega a su cita con Dios, no llega a orar, no abre la Biblia, no se congrega. ¿Entiende? Entre más usted se entrega, entre más usted se da, el Espíritu Santo te empieza a sanar, empieza a interceder por usted. Entonces, yo lo que he visto es que el Espíritu Santo es una bendición maravillosa. Y le he dado gracias a Dios últimamente mucho más que otras veces porque he ido descubriendo que no se puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Quiero que mire Hechos capítulo 6, porque ya le digo, los hombres de la Biblia fluían en el suministro del Espíritu Santo. A veces usted puede decir, yo no sé para qué Dios me llamó. Seguramente que Dios te ha llamado para algo, pero mientras uno no se entrega por completo al Espíritu Santo y le da prioridad en su vida, usted tiene que dejarse, o sea, tiene que entregarse.
Cuando uno se entrega totalmente al Espíritu Santo, se empieza a volver sensible, sea sensible a la voz del Espíritu. Porque a veces el Espíritu Santo, cuando haces algo malo, por ejemplo, te susurra algo y usted dice, no, le hace así. No, el Espíritu Santo te está corrigiendo, te está guiando. Mire esto, la Biblia dice, Hechos capítulo 6, que escogieron algunos diáconos para servir porque la iglesia estaba creciendo y los apóstoles no podían estar sirviendo las mesas, pero escogieron a 7 hombres y entre ellos escogieron a un hombre llamado Esteban. Hechos 6:5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo y la fe siempre están juntos. Si le das lugar al Espíritu Santo, vas a estar lleno de fe. La Biblia dice que esta gente acababa de ser bautizada en el Espíritu Santo unos días atrás. Y cuando recibieron bautismo en el Espíritu Santo, estaban llenos de fe, llenos de confianza en Dios. Y en ese tiempo que ellos estaban viviendo, había una persecución tremenda contra la iglesia. No como ahora que los cristianos están tranquilos. Aquí en esta parte del mundo no tenemos persecución. A estos hombres los buscaban para matarlos. O sea, muerte, entienda. Arriesgaban su vida por predicar a Cristo. Se necesitaba estar lleno del poder de Dios, se necesitaba estar lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, lleno de confianza en Dios para poder abrir la boca en público, porque, y crea que va a llegar tiempo donde usted, si no está lleno con el Espíritu Santo, ni en su propia casa va a poder hablar, ni en su propia casa, porque para el tiempo que avanzamos, esta palabra va a ir encontrando más resistencia. Y si no hay llenura del Espíritu Santo, si no se llena de fe, no va a poder hacerlo. Entonces, este hombre Esteban dice que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Y note que Esteban no era un apóstol, Esteban era un creyente que servía de diácono. Y el verso 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Lleno de gracia y de poder, hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Oiga esa palabra, porque para Esteban todo comenzó con darle libertad al Espíritu Santo. Todo comenzó aquel día que él estaba ahí, en el día de Pentecostés, y la Biblia dice que si les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y empezaron a hablar nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mire esa palabra, el Espíritu Santo te da las lenguas, pero tú tienes que hablarlas. Si no abres su boca, no pasa nada. Tienes que abrir tu boca, porque a veces la gente dice, mientras el Espíritu Santo no me toque, no puedo hablar en lengua. Puedes hablar en lengua. Puedes abrir tu boca por fe y el Espíritu Santo te suministra las lenguas y te imparte las lenguas y te llena de fe y te imparte el poder de Dios para dar testimonio. Porque la Biblia dice que Esteban salió a predicar la palabra después y estaba lleno de gracia. Y la palabra gracia ahí es que tenía habilidad para hablar. Usted a veces puede decir, yo no sé cómo hablarle a la gente. No sé qué palabras decirles, no sé cómo orar por la gente, pero cuando te llenes del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te proporciona la gracia, la habilidad para hablar, las palabras que necesitas decir. A veces no necesitas decir mucho, necesitas decir las palabras que el Espíritu Santo te dé, pero para eso hay que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Hay que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Dice que hacía prodigios, señales entre el pueblo. Y dice que entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. Siempre van a haber disputadores. Siempre que usted abra la boca para predicar a Cristo, prepárese para encontrar oposición. Prepárese para encontrar rechazo. Prepárese para que los demonios se le revuelvan. La semana pasada fuimos a un lugar con Claudia y estuvimos ahí. Yo estaba haciendo un trabajo y habían 2 mujeres ahí. Y a veces a mí me llaman para hacer un trabajo y yo no sé a qué lugar voy a ir. Las personas me dicen, me dieron su número para que me haga un trabajo.
Ok, digo, yo voy a ir y no sé qué tipo de personas me voy a encontrar. El caso es que la casa esa parecía bien extraña, parecía una casa donde practican la brujería o algo como así, porque todo lo que había en esa casa apuntaba a eso. Y hasta el semblante de la mujer, la dueña de la casa, era extraño. Yo la veía y decía, esta mujer parece bruja, porque es que la cara me decía eso. Y estaba buscando la oportunidad para hablarle del Señor. Y la otra muchacha estaba sentada al par de ella, Claudia estaba en una esquina y yo estoy trabajando en otro lado, en una refri. Pues yo terminé rápido porque el trabajo era poco. Y cuando yo ya me vengo, yo siento la inquietud, siento que el Espíritu Santo dice, predicarle algo porque esta mujer lo necesita. Y entonces me pongo la mochila y le digo, ya recibió a Cristo como Señor y Salvador. Ya me dice, pero no sé a cuál religión meterme, dice. Y entonces, porque ella está bien confundida, ¿va? Y empiezo yo a hablarle de la palabra, empiezo a testificarle de Cristo, y cuando yo empiezo a abrir mi boca, la otra mujer se empieza a revolver, hablando más fuerte que yo, que no me dejaba hablar. Y yo entonces levantaba más la voz porque dije yo, no puede ser que no me deje hablar. Y yo hablaba más fuerte. Y como miraba que me estaba cansando, pues le dije yo, voy a orar por ustedes dos ahorita, Leo. Porque era la única forma que la mujer se quedara callada. Y mientras estaba orando, entonces yo les iba predicando la palabra. Ya con los ojos cerrados, yo orando por ella, y decía, Señor, ábrele los ojos del entendimiento, porque el diablo les ha cegado el entendimiento, decía, pero ábreselos ahora, le decía yo. Y empezaba a predicarle la palabra en medio de la oración. Pero lo que quiero decirle es que siempre que usted se levante para hablar de Dios, siempre que se levante para dar testimonio de Cristo, van a estar los opositores. A Esteban se le levantaron los opositores, dice. Y ese momento es el que usted necesita estar conectado al suministro del poder del Espíritu Santo, porque si no, no va a saber cómo responder, no va a saber cómo hablar. Esteban dice que se levantaron disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esa es la palabra. No podían resistir, dice, la sabiduría con la que hablaba Esteban, porque Esteban hablaba con la sabiduría del Espíritu Santo, no hablaba con sus propias palabras, estaba enchufado al suministro del Espíritu y el Espíritu Santo era el que hablaba a través de Esteban. Por eso le digo, si usted se entrega por completo al Espíritu Santo, y cuando digo que se entregue, es que Él va a ser su prioridad. Usted va a tener cuidado de cómo se va a comportar porque sabe y entiende que el Espíritu Santo anda con usted. El jueves estaban riéndose en la célula porque yo les decía, el Espíritu Santo anda con nosotros, ¿verdad, pastor? Y entonces yo les decía, si usted anda con una persona al lado, usted no va a andar haciendo locuras porque hay cosas que usted no haría delante de otra gente, ¿sí o no? Pues, yo le digo, si usted sabe que el Espíritu Santo anda con usted va a ser cuidadoso de lo que habla, va a ser cuidadoso aún de lo que piensa, va a ser cuidadoso de lo que ve, pero para eso hay que estar rendido, como Pablo, dijo Pablo, yo estoy rendido hasta la muerte. Si estoy vivo, Cristo se va a glorificar en mi cuerpo, y si estoy muerto, Cristo se va a glorificar en mi cuerpo. Estoy hablándole de una entrega total al Espíritu Santo, de una rendición total. Cuando usted llega a ese nivel de madurez y se entrega por completo, empieza a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Ahí es cuando el Espíritu Santo te va a empezar a usar. Y es cuando vas a poder hablarle a la gente y no van a resistir la sabiduría que sale por tu boca, dice, porque es el mismo Espíritu Santo el que habla. Usted dice, yo tengo un hijo rebelde, no sé cómo hablarle ya. Lo que necesita es la llenura del Espíritu Santo, la suministración del Espíritu Santo. Porque cuando usted está rendido completamente al Espíritu Santo, está comprometido. Usted no necesita que le digan, hoy hay culto. Usted no necesita que le digan, hay que orar. Usted no necesita que le digan, lea la Biblia, ayune, adore, alabe, diezme, ofrende. Usted no necesita nada de eso. ¿Entiende? Porque ya usted está comprometido, no con los hombres, porque el compromiso tiene que hacerlo con el Espíritu Santo. Y cuando usted esté conectado al Espíritu Santo en esa forma, el Espíritu Santo te va a suministrar todo lo que necesitas para poder predicar a Cristo, para poder vivir una vida santa. La gente se asusta cuando escucha la palabra santidad, pero la palabra santidad no es una cosa imposible. Más bien al Espíritu Santo se le llama
el espíritu de santidad. El Espíritu Santo te va a empezar a santificar, pero tiene que entregarte, porque a veces no consideramos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Se nos olvida rápido a veces, se nos olvida rápido. Estos hombres de los que estoy hablándole fueron hombres que pasaron cosas peores que nosotros nunca hemos pasado. ¿Cuándo le han pegado una pedrada a usted? Le han pegado una pedrada, lo han dejado medio muerto, lo han azotado con una vara. A nadie, aquí a nadie le han dado con una vara. A Pablo dice que le dieron con una vara. Este hombre Esteban finalmente muere apedreado. Y aun cuando estaba siendo apedreado, la Biblia dice que seguía lleno del Espíritu Santo. Te lo leo aquí rapidito. El verso 55, siempre 7:55 dice, oyendo estas cosas, porque mire, la Biblia dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban, porque les dio un discurso, les dio una enseñanza y les hizo un repaso de toda la historia de Israel. Y considere que Esteban no tenía una Biblia como esta en ese momento. Lo tenía todo grabado en su mente y hablaba por el Espíritu Santo. Y dice verso 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Verso 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice que durmió, murió. Fíjese, este hombre todavía está siendo apedreado, pero él dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y él dice esas palabras porque su vida ya estaba entregada completamente al Espíritu Santo, se había vaciado de sí mismo, había muerto. Pero los cristianos de ahora son bien frágiles, les dicen una cosita y me ofendió fulano de tal y menganito dijo de mí y se olvidó que el Espíritu Santo está con él. ¿Entiende? Pero cuando uno vive en esa realidad, en esa verdad de que el Espíritu Santo está dentro de usted, usted no se va a salir de la iglesia porque se ofendió. Usted, o sea, es que no puede comparar al Espíritu Santo con nada. El Espíritu Santo es todo lo que necesitas y todo lo que debes cuidar en tu vida. Olvídese de cuidar la cuenta del banco. Cuide la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice que las riquezas son inciertas. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:17, manda a los ricos de este siglo que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Antes bien, dice, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mire esa palabra, porque eso pasa también. A veces la gente se olvida del Espíritu Santo. Hay temporadas que los creyentes se olvidan del Espíritu Santo. En las Navidades, Espíritu Santo lo dejo allá en noviembre y nos miramos en enero otra vez. Se olvidan. El otro día le pregunté a una hermana, ¿por qué no he ido a la iglesia? No, es que ahorita estoy con un familiar, lo tengo que atender. Yo tengo como 4 domingos de atenderlo. Y no ha llegado y no le he visto. Le digo, no, me dice que ahorita estoy en esto. ¿Qué le digo? Cuando usted se ha rendido al Espíritu Santo, todo lo demás es secundario. Porque usted entiende que el Espíritu Santo es la prioridad. Lo que tienes que cuidar es la presencia del Espíritu de Dios. Porque todo lo que el Espíritu Santo hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy, pero con aquellas personas que se han rendido completamente. Entonces, ya ve, dice Esteban, era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Siempre que usted esté lleno con el Espíritu Santo, usted va a hablar siendo inspirado por el Espíritu Santo. No va a hablar de su propia mente. Así que no se preocupe. Si a usted le dicen, tiene que ir a predicar a un lugar, usted no se asuste. Si a usted le dicen, venga, ore por mí porque estoy enfermo, no se preocupe. Lo único que necesita es estar conectado a la fuente de poder, a la fuente que es el Espíritu Santo. Si usted vive en esa conexión siempre, usted está listo para cualquier cosa, para cualquier hora. Mire,
Mire conmigo, Isaías capítulo 11, verso 1. Porque el profeta Isaías habla de la plenitud del Espíritu Santo, la cual estuvo en el Señor Jesús, pero también está en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo es el mismo, el mismo. Isaías capítulo 11, versículo 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, una profecía que habla acerca del Mesías, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Todo eso es la plenitud del Espíritu Santo. Todo eso es lo que el Espíritu Santo te quiere impartir. Te quiere impartir sabiduría, dice. Te quiere impartir conocimiento. Te quiere impartir el temor de Dios para que uno no peque. El temor de Dios no es miedo a Dios, sino que es reverencia y respeto a Dios para no pecar. Para no pecar. Sin el Espíritu Santo usted no puede detenerse de pecar. El Espíritu Santo es el que te imprime el temor de Dios y te aparta del pecado y te empieza a santificar, y por eso es que se le llama el Espíritu de santidad. Y alguien puede decir, pero ahí dice que ese Espíritu reposaría sobre Cristo. Pero el Señor Jesús dijo en Juan 14, yo os enviaré a otro consolador. No los dejaré huérfanos, dijo él. Ese mismo Espíritu Santo es el que te quiere llenar de sabiduría. Mire lo que desprecia a la gente por rechazar a Dios, porque la gente no valora lo de Dios, no valoran la palabra, no valoran la persona del Espíritu Santo. La sabiduría no la puedes conseguir en la universidad. La sabiduría no te la van a enseñar en ninguna parte. Porque estoy hablando de la sabiduría de Dios. Porque también hay una sabiduría terrenal, dice Santiago, pero es diabólica. Es una sabiduría terrenal y diabólica, dice Santiago, contaminada. No es la sabiduría que desciende de lo alto. La sabiduría que Dios te da no la tienen las personas por más dinero que tengan, por mucha educación. La sabiduría que usted tiene por tener al Espíritu Santo no la tiene cualquiera. Pero a veces despreciamos a la persona del Espíritu Santo y es la que te puede dar sabiduría. Dice que ese espíritu de consejo, la palabra consejo ahí es asesoramiento. Imagínese la asesoría de primera que tenemos nosotros, el consejo del Espíritu Santo. Y los cristianos a veces ni siquiera piden consejo, pero por lo mismo, porque no han dado libertad al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te quiere aconsejar. Hay decisiones que son importantes y aún en las que no parecen tan importantes, puedes consultar al Espíritu Santo. El Proverbio 3 dice, no te fíes de tu propia prudencia, fíate de Jehová de todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia sabiduría. Pero la gente, y estoy hablando de cristianos a veces, toman decisiones y ni siquiera hablan al Espíritu Santo. Por eso le dije al principio que el Espíritu Santo es una persona. Usted le puede preguntar, Espíritu Santo, ¿me puedo casar con tal persona? Espíritu Santo, ¿puedo agarrar este trabajo? Espíritu Santo, ¿cómo corrijo a mis hijos? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo hago este negocio? ¿Me conviene este novio? ¿Me conviene esta novia? El Espíritu Santo te quiere aconsejar, porque son decisiones que si no las toma bien, va a sufrir. Dijo un predicador la otra vez que si a veces los hombres sufren con la mujer que Dios les dio, dice, imagínense con la equivocada. Dice. ¿Te imaginas? Ese es un chiste, va, no es en las hermanas, va, es broma. Lo que le quiero decir es, hay decisiones que te pueden truncar tu vida completa. Pero el Espíritu Santo te quiere aconsejar. Imagine la bendición, tener dentro de usted la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Le digo una cosa, se requiere sabiduría, por ejemplo, para sostener un hogar. Porque sostener un hogar no significa solo tener comida en la refri, o pagar la luz, o comprarle las cosas de los niños. Implica mucho más que eso. Es un trabajo difícil.
necesitas la sabiduría de Dios. Necesitas sabiduría de Dios para saber instruir, para saber responder. Le digo esto porque si no le motiva el servir a Dios, por ejemplo, y entregar su vida completamente al Espíritu Santo para que usted esté fluyendo con la corriente del Espíritu Santo, mire, por ejemplo, que necesita la sabiduría de Dios. Proverbios 24:3. Recuerde que Isaías dice que el Espíritu del Señor, espíritu de consejo, sabiduría, la sabiduría es la capacidad para aplicar el conocimiento. Porque una cosa es conocer algo y saber algo, pero otra cosa es aplicar lo que sabes. ¿Entiende? Una cosa es que conozca la palabra y otra cosa es que la practiques. Y a eso Dios le llama ser sabio. En Mateo 7:24 Jesús dice, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Oiga eso, la sabiduría es entonces oír y hacer. No solo es conocimiento, es la capacidad que te da el Espíritu Santo para entender las cosas desde una perspectiva espiritual. El conocimiento de la palabra te vuelve sabio. El conocimiento de la persona del Espíritu Santo te hace entender muchas cosas. Pero para eso vuelvo a decir, tienes que estar rendido al Espíritu Santo. Mire Proverbios capítulo 24, lo tiene ahí. Proverbios 24. Usted dígame si necesita la sabiduría de Dios o si necesita el Espíritu Santo para guiar su casa. Dice Proverbio 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Eso es prosperidad. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio hará la guerra. Y en la multitud de consejeros está la victoria. A mí siempre me ha gustado esta palabra porque dice que con sabiduría se edificará la casa. Y cuando habla de edificar una casa, no habla del edificio en sí, habla de edificar un hogar, una familia. Necesita sabiduría de Dios para edificar una casa. Recuerde que el diseñador de la familia fue Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios para poder edificar un hogar. ¿O no dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba? Y no dice a los hombres que aprendamos a vivir sabiamente con nuestras esposas. Entiende que necesitamos la sabiduría. Le estoy hablando algunas cosas ahora, pero yo pudiera decirle millones de cosas que el Espíritu Santo te puede suministrar. La sabiduría es una cosa que el Espíritu Santo te quiere suministrar, pero para eso tienes que haberte rendido. Tienes que estar conectado a la presencia de Dios siempre. Si todavía no se ha dado cuenta que necesita sabiduría de Dios para poder edificar un hogar, lo va a descubrir pronto, enseguida. Porque Jesús dice que la casa que no está fundada sobre la roca, cuando vienen los ríos y soplan los vientos, se derrumba. Entonces, con sabiduría se edificará la casa, dice, y con prudencia se afirmará. Mire, necesita todavía, si ya tiene su hogar, si ya escogió bien su pareja, su esposo, si tiene sus hijos, todavía necesita ser prudente en su casa. Todavía necesita conducirse con cuidado, porque a veces la familiaridad que tenemos entre nosotros, ese exceso de confianza, nos lleva a tratar mejor a las personas de la calle que a los que están en la casa. Una vez me subí a un ascensor, andaba haciendo un trabajo, ¿va? Y me subí al ascensor y entonces viene un señor con dos niños y yo ya estaba adentro, ¿va? Y uno de los niños entró y el otro entró corriendo así, le pegó un empujón al hermanito y le dice, ¿por qué lo tratás así vos? Le dice, no miras que es tu hermano, le dice, este que es tu familia lo tenés que tratar mejor más bien que un extraño, le dice.
Y nunca se me olvidaron esas palabras porque no sé si el hombre sería cristiano, pero lo que dijo él es cierto. A veces, a la gente de la casa no la tratamos como con la honra que deberíamos, con el respeto. No pensamos lo que decimos. No, dice, si este es mi esposo, este no se enoja que le diga gordo, dice, que está pelón y que ya está viejo. Prudencia, o qué sé yo, o el hombre trata con rudeza a la mujer, porque pasa a veces. Pero, ¿me entiende? El Espíritu Santo te suministra la prudencia. Entonces, yo le pregunto, ¿lo necesita o no lo necesita? No es solo eso, dice que, mire, dice, con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. La ciencia es conocimiento, y especialmente conocimiento de la palabra de Dios. Y el que te va a hacer entender la palabra es el Espíritu Santo. Cuando empieces a conocer la palabra de Dios y empieces a conocer al Espíritu Santo en profundidad, va a empezar a tomar mejores decisiones. Vas a empezar a prosperar porque la prosperidad comienza, como siempre enseña el pastor Víctor, en la mente. La manera de pensar es la que determina cómo es que va a ser su estilo de vida, su prosperidad. Su prosperidad inicia en lo espiritual, pero para eso necesita tener conocimiento de la palabra y no la vas a conocer si no es a través del Espíritu Santo. Entonces yo le digo otra vez, necesitamos estar siempre conectados al Espíritu Santo para poder recibir todo esto. A mí me parece todo esto maravilloso. Dice que el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Es decir, tiene fuerza para hacer muchas cosas. Tal vez esa palabra no se entiende muy bien, pero yo le digo una cosa. A veces, por ejemplo, tratar con un hijo, hay veces que es cansado. A veces es cansado. Porque usted dice, ya hice de todo con este cipote. O ya hice de todo con este esposo. Hice de todo con esta esposa. Le hablé bien, le hablé feo, le hablé aquí, le dije esto, le di. ¿Entiende? O te cansas de otras cosas. Pero dice que el hombre que tiene conocimiento de la palabra de Dios es fuerte. El Espíritu Santo te llena del conocimiento de Dios y te vuelves una persona fuerte. No te apagas por cualquier cosa. No es normal que los cristianos digan estoy en depresión. Eso no es normal. Te vas a volver una persona fuerte cuando rindas tu vida completamente al Espíritu Santo y te llenes del Espíritu de Dios, de sabiduría, de prudencia, de ciencia, de conocimiento, discernimiento, inteligencia espiritual. En Colosenses 1 se habla de la inteligencia espiritual. Necesitamos inteligencia espiritual, porque a veces los cristianos quieren filtrar todo por la carne y se les olvida filtrar las cosas por la palabra. Se les olvida preguntarle al Espíritu Santo si lo que están haciendo está bien. Se le olvida si lo que va a hacer va a ofender al Espíritu Santo. No tiene precio, hermano. Todo esto que le estoy diciendo ahorita no tiene precio. Si usted pudiera comprar la sabiduría, no la pudiera pagar. Sería carísima, pero Dios te la quiere suministrar gratis. La inteligencia espiritual, la inteligencia espiritual, eso no te lo van a enseñar en la escuela, porque el mundo no conoce al Espíritu Santo ni tampoco lo ve, pero vosotros le conocéis, dice. Yo le quiero invitar que esta mañana usted diga, Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Pero diga esa palabra, Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Porque la Biblia dice que yo te puedo conocer. Y el conocer al Espíritu Santo es solo por la experiencia, solo por estar tiempo con Él, solo por dejarse guiar por Él, apartar tiempo para Él. Si usted dice, mire, aquí cuando venimos al culto, por ejemplo, no vinimos solamente a vernos, aunque nos saludamos y eso es bueno, tenemos comunión y eso es bueno, pero venimos a tener tiempo con el Espíritu Santo, tener tiempo con la palabra. Entonces, mire esto, ¿ve? En la multitud de consejeros está la victoria. No responda a esto, pero pide consejos usted, ora al Espíritu Santo siempre que tiene que hacer algo. Y el proverbio dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón.
Lo voy a leer mejor porque el 3:5 creo que es, o ponerlo ahí, Proverbios 3:5. Lo tenés ahí cerca. Proverbios 3:5 dice que, mire esto, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, de todo. No solo en las cosas que parecen grandes o importantes. En todo podemos pedir consejo al Espíritu Santo. Si todavía no está en ese nivel de madurez, puede pedir consejo a una persona un poco más madura que usted espiritualmente. Pero no va a pedir consejo a las personas que no le pueden aconsejar. ¿Entiende? Porque recuerde, el espíritu de este mundo, el espíritu que opera en las personas de este mundo, no conoce al Espíritu Santo. No conoce al Espíritu Santo. No hay sabiduría de Dios ahí. Pero lo mejor que puede hacer, dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. El Salmo 1 dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo aconsejado por malos. Usted no tiene necesidad de pagar un psiquiatra, porque yo escucho ahora algunos cristianos que van al psiquiatra. El otro día escuché a un hombre predicando que dijo que los pastores necesitaban ir al psicólogo porque se cargaban mucho por la gente. Y dijo él, yo creo, dice, que todos los pastores tienen que ir al psicólogo, dice. Era un pastor para él, no sé por qué habrá llegado a esa conclusión, aunque yo pienso que está desconectado un poco. Porque yo le digo, usted no necesita un psicólogo, usted lo que necesita es el consejo del Espíritu Santo. Pero si quiere regalar el dinero, y no estoy hablando mal de los psicólogos, siempre he dicho que yo creo que tienen una buena intención por ayudar a la gente, pero no le alcanza, ¿entiende? Entonces, necesitamos al Espíritu Santo. Después de esta palabra, yo pensaría que vamos a cuidar la presencia del Espíritu Santo. Hace tiempo con él, le digo algunas cosas que a él le gusta hacer. A él le gusta, cuando usted lee la palabra, él está ahí. A él le gusta cuando adoramos a Jesús. Jesús dice, él me glorificará, dice. El Espíritu Santo le encanta darle la gloria a Cristo. Yo he descubierto que cuando yo estoy en mi tiempo de oración y empiezo a adorar a Jesús, el Espíritu Santo se manifiesta más rápido que otras veces. Porque a veces yo empiezo a adorar y a cantar una alabanza, pero de repente yo empiezo a adorar a Jesús y el Espíritu Santo empieza a desbordarse dentro de mí. Y a él le encanta darle la gloria a Cristo. Le encanta que adoremos a Jesús. A él le gusta testificar. Le gusta que abramos la palabra. Si quiere, vaya poniéndose de pie porque mientras estoy hablando, uy, es tarde. Y puse la grabación. Pero póngase de pie. Puede empezar a decir unas palabras, puede empezar a decirle, Espíritu Santo, ya sabe algunas cosas que el Espíritu Santo te suministra poder de Dios. A veces necesita la autoridad del Espíritu Santo para soltarle una palabra a un hijo rebelde. A veces necesita la autoridad del Espíritu Santo cuando alguien se te levanta. A veces necesitas el poder de Dios para poder echar fuera un demonio de tu casa. Al demonio no lo tenés que llevar al psicólogo porque los demonios se van solo en el nombre de Jesús. Tiene que estar lleno del poder de Dios. Cierre sus ojos, empiece a darle gracias. Empiece a decirle, Señor, gracias por el espíritu de sabiduría. Gracias porque el Espíritu Santo me suministra todo lo que necesito. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en mi vida.